Devocional de la Iglesia El Gran Yo Soy por el pastor Eduardo Pérez. La señal de los yugos. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Jeremías 27:5. Lectura bíblica. Jeremías 27 del 1 al 22. La soberanía de Dios es absoluta, universal e inmutable. Él es el creador de la tierra, del hombre y de toda criatura viviente. Por tanto, tiene el derecho y la autoridad para gobernar sobre su creación. Su soberanía implica un dominio legítimo sobre todas las cosas. Dios ordena la historia para exaltar su nombre y sostener a su pueblo en toda circunstancia por su gracia. Todo existe, subsiste y se ordena según su voluntad eterna. Su soberanía significa que Dios no solo permite, sino que decreta con sabiduría perfecta todo lo que acontece, para la gloria de su nombre. En la porción anterior de la palabra de Dios, vimos que el Señor envió a su profeta con un mensaje de juicio contra Judá, llamándolos al arrepentimiento, a escuchar su voz y a obedecerla. Aunque Dios les había enviado profetas una y otra vez para advertirles, el pueblo se negó a escucharlos. Por ello, Dios anuncia que destruirá el templo y que Jerusalén se convertirá en objeto de maldición entre todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo escucharon el mensaje, pero en lugar de arrepentirse, buscaron matar a Jeremías. Sin embargo, los príncipes de Judá reconocieron que él hablaba en nombre de Dios y persuadieron al tribunal para que no lo entregaran a la multitud. En esta porción, Dios envía a Jeremías con un mensaje dirigido a los reyes de la tierra. Primero les aclara quién es Él, el creador y sustentador de todas las cosas, quien tiene la autoridad de entregar su creación a quien Él quiera. Por esto, entregará las naciones en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien, aunque era pagano, era siervo del Señor y sería utilizado como instrumento en sus manos. Todas las naciones le servirán hasta que Dios determine el momento de conquistar y destruir Babilonia. Por tanto, el pueblo debía someterse al rey de Babilonia, pues Dios castigaría a toda nación que se rehúse a servirle, enviándoles guerra, hambre y enfermedad. También advierte que no deben escuchar a los falsos profetas, pues las naciones serán llevadas a Babilonia y permanecerán allí hasta que Dios disponga restaurarlas. Jeremías presenta una escena que destaca el gobierno absoluto de Dios sobre las naciones, incluso cuando ese gobierno se manifiesta mediante reyes paganos. Dios ordena al profeta colocarse un yugo sobre su cuello como señal profética, anunciando que él mismo ha entregado todas las tierras bajo el dominio del rey de Babilonia. La elección de Nabucodonosor como instrumento de juicio no se basa en sus méritos, sino en la voluntad libre y santa de Dios, quien usa incluso a gobernantes paganos para cumplir su propósito eterno. Como creador, Dios tiene el derecho soberano de disponer de su creación conforme a su voluntad. Incluso los falsos profetas forman parte del escenario que Dios permite para probar la fidelidad de su pueblo. Sin embargo, el pasaje los condena porque proclaman paz y liberación sin haber sido enviados por Dios. Jeremías llama a las naciones a la sumisión como acto de fe. Aceptar el yugo es aceptar el juicio de Dios y con ello también su futura misericordia. La soberanía de Dios es una verdad que transforma nuestra manera de vivir y de responder ante la incertidumbre. No estamos en posición de negociar con el Creador, sino de rendirnos ante su voluntad sabia y perfecta. En tiempos de aflicción,
Cuando sus decretos nos confrontan, debemos reconocer su amor y misericordia en medio de su voluntad soberana y no permitir que el temor nos desanime. Someterse a la soberanía de Dios es afirmar por fe que Él está obrando con propósito, que cada circunstancia y cada momento están bajo su control. Así que podemos estar seguros de que, aun en medio de la dificultad, hay gracia, y que el mismo Dios que decreta el juicio también promete restauración. Contesta las siguientes preguntas. ¿Nabucodonosor fue escogido por Dios como instrumento de juicio por sus méritos como rey? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Cuál es la razón por la que Dios entrega las naciones a Nabucodonosor, rey de Babilonia? ¿Porque Nabucodonosor era justo ante Dios? ¿Porque Dios, como creador, dispone de su creación según su voluntad? ¿Porque los pueblos se rebelaron contra Judá? Los falsos profetas prometían liberación, pero Dios no los había enviado. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué sucederá con las naciones que se niegan a servir al rey de Babilonia según el mensaje profético? ¿Sufrirán guerra, hambre y enfermedad? ¿Serán bendecidas por su independencia? ¿Se unirán para derrotar a Babilonia? El yugo que Dios mandó poner sobre el cuello de Jeremías simboliza la sumisión de las naciones al juicio divino. ¿Esto es verdadero o falso? Oremos. Gracias te doy, mi Dios, porque tú eres bueno y fiel. Gracias por tu gran amor derramado en mi vida, aun cuando merezco castigo por mi pecado. Señor, límpiame de toda maldad y perdóname por no obedecer tu palabra. Mi Dios, te pido que me permitas vivir seguro y confiado en quién eres tú, en tu soberanía perfecta, que, aun cuando no entienda las circunstancias, no me deje vencer por el temor, sino que mantenga mi mirada firme en ti. Lléname de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.